Si el tarotista o la tarotista que has elegido cumple al menos 2 de estas 5 red flags que te voy a exponer, búscate otro profesional. Intro y empezamos. Bienvenido, bienvenida al canal. Hoy te traigo un tema que creo que te puede interesar a la hora de buscar un profesional o una profesional del tarot. Vamos a hablar de 5 red flags que yo le pondría a un tarotista profesional. Estas 5 red flags las voy a marcar en función de cuál es el enfoque que el tarotista da a su trabajo y sobre todo en cómo se enfoca en el trato con el cliente, cómo le da el mensaje y cómo se comporta en consulta. Obviamente, como ya sabes, yo trabajo el tarot evolutivo y terapéutico, pero sabes que hay otras corrientes de tarot. Esta corriente de tarot que yo trabajo es un poco más reciente. El tarot siempre se ha asociado como una herramienta adivinatoria, que ojo, tiene su parte de adivinación, su parte de mancia, pero creo que el tarot evolutivo da un paso más en lo que viene siendo el trabajo de desarrollo personal y de alguna manera transmuta o trasciende la adivinación y la convierte en interpretación, con lo cual los mensajes son más poderosos y creo que el cliente adquiere más empoderamiento y más, digamos, herramientas a la hora de enfrentar su día a día. Por eso a mí me gusta más el tarot evolutivo, porque me parece una herramienta de acompañamiento y de empoderamiento mucho más fuerte y en la que se le da mucho más poder, digamos, al consultante que un tarot adivinatorio básico de preguntas de sí o no. Las 5 red flags que te voy a exponer yo las marcaría tanto para tarotistas evolutivos como aquellos más adivinatorios, en fin, en general para todo aquel que trabaje el tarot. Hago esta recopilación basándome en mi experiencia tanto como profesional como clienta también. Es cierto, como te he comentado antes, que no todos los tarotistas son terapeutas. Hay terapeutas que nos dedicamos también al tarot, pero no todos los tarotistas son terapeutas. Eso también es importante que lo tengas en cuenta. Yo no voy a, digamos, ponerle una red flag a un tarotista que no sea terapeuta, porque sabiéndolo, sé que su enfoque, su método de trabajo va a ser diferente. Pero creo que tanto si eres terapeuta como si no, hay ciertas, digamos, aspectos, ciertas cosas que es sumamente importantes tenerlas en cuenta para poder ofrecer un buen servicio al cliente. Si el tarotista que has elegido tiene una de estas red flags, es importante que lo tengas en cuenta para, digamos, que según lo que te diga, como te resuene, pues tú veas, vale, esta persona lo dice desde este enfoque o desde este lugar. Eso es importante que lo veas. Si tiene más de 2, yo te recomiendo que cambies de profesional. Vamos allá entonces con la primera. El tarotista que ve siempre una brujería. Nada más empezar la consulta. Esa primera frase o esas primeras frases de a ti te va todo mal porque tienes un mal de ojo, tienes una brujería, tienes un maleficio, hay una mujer que te está haciendo tal, porque siempre es una mujer que nos hace tal o cual, siempre es una mujer. Obviamente puede venir un cliente con una brujería, con un mal de ojo, con un trabajo, como lo quieras llamar, pero no siempre, digamos, no es lo normal cuando estamos trabajando con el tarot que sea lo primero que salte. Yo puedo ver la energía más baja de esa persona, yo puedo ver un bloqueo y puedo intuir a lo mejor que hay algún tipo de corte o de trabajo, pero no es lo primero que yo le suelto a un cliente, no es lo primero que yo le digo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese cliente, digamos, me lo va a preguntar y va a surgir, o a lo mejor es una información que el tarot me está dando a mí, pero no quiere decir que yo se la tenga que transmitir. A lo mejor esa persona no necesita saber si tiene o no un trabajo, a lo mejor lo que necesita es una solución y yo puedo darle la solución. No estoy diciendo con eso tampoco que yo oculte información a mi cliente, pero el hecho de que yo le diga a la persona de entrada tienes una brujería y por eso te va todo mal, por un lado estoy dando por hecho muchas cosas, porque para yo corroborar que hay un trabajo, yo tengo que hacer un trabajo de investigación con el tarot. El problema de muchos tarotistas es que interpretan en función de lo que ellos creen. Ponen ese don del que ya hemos hablado alguna vez, también te dejaré el vídeo por aquí linkeado, a trabajar, se ponen al servicio de su don, que suele ser algo relacionado bastante con el ego, y no, digamos, ponen su capacidad de interpretación a través de, digamos, la baraja al servicio del tarot. No dejan que hable el tarot, hablan ellos, entonces dan por hecho que hay una brujería y seguramente a partir de ahí ya se siga montando la película. Entonces, si un tarotista ve que hay un trabajo, que hay una brujería o hay un posible mal de ojo,
seguramente se guarde esa información y a medida que vaya avanzando la sesión irá, digamos, viendo si sale esa información. Muchas veces ocurre también que cuando nosotros intuimos que hay un trabajo en ese sentido, el cliente también lo intuye y lo pregunta, o suele preguntar así, a lo mejor sin saber necesariamente si lo tiene o quién se lo ha hecho, si tiene algún tipo de corte o de trabajo. Entonces ahí sí nos podemos explayar. Pero si lo primero que te dice el tarotista es que tú tienes un trabajo, tienes una brujería, normalmente suele ser porque ese tarotista también hace limpieza ese trabajo y seguramente quiere hilar una cosa con otra. También es cierto que es sumamente delicado decirle a un cliente que tiene un trabajo hecho. Porque primero, yo para decirlo me tengo que asegurar muy bien, es una información ultra sensible. La persona no soluciona su supuesta brujería o su posible brujería porque yo se lo diga. Ahí lo que estoy demostrando son mis capacidades de adivinación, mis dones para ver, pero no le estoy ofreciendo una solución. Entonces, si yo voy a afrontar ese tema con el cliente, primero me voy a asegurar de que el campo está, digamos, lo suficientemente fértil, es decir, que la persona esté preparada, que la persona tenga esa inquietud y de alguna manera yo puedo incluso ir guiándola de... Puede ser que te hayan hecho algún tipo de trabajo, puede ser que te hayan hecho tal, ¿sospechas? ¿Crees que puede estar pasando algo así? Y tratar de indagar, porque a lo mejor resulta que no es un trabajo como tal, a lo mejor resulta que es una memoria que tiene la persona atravesada, es un patrón que le está, digamos, manifestando algo tóxico, algo negativo, y yo lo he interpretado como una brujería. También es cierto que el tema de brujerías y de trabajos es algo bastante subjetivo y que también entra dentro del campo del nivel de creencias. Es decir, yo puedo creer que existe la magia negra, pero no todo el mundo resuena así. Entonces yo no puedo tampoco imponer a todo el mundo que tiene una brujería o que tiene una magia negra, porque estoy imponiendo mi criterio y mi forma de ver la vida. Entonces tengo que ser un poquito como más amplia y a lo mejor decir, para mí suena como una magia negra o como una brujería, pero perfectamente puede ser que haya un patrón tóxico en esta persona que se esté manifestando y que a lo mejor se sane por otro lado que no sea directamente hacer un trabajo de magia blanca o de limpieza o de lo que sea que se hace en esos casos. Entonces es muy importante y es, digamos, cómo maneja el tarotista esa información y cómo le aporta a su cliente, digamos, esos datos. Pero normalmente no suele fallar. Tarotista que te dice de entrada, tienes una brujería, tienes una magia negra, suele haber una mujer oculta detrás que te tiene envidia o vete tú a saber qué le pasa a esa mujer contigo. Y además seguramente ese tarotista o esa tarotista te va a ofrecer un programa de limpieza, un trabajo o un lo que sea que él mismo o ella misma te haga. Esto ha pasado por tu culpa. Esto ha pasado porque tú no hiciste nada, porque tú no actuaste como tenías que actuar. Esta es la segunda red flag. Vuelvo un poco a algo parecido a lo que dije antes. Obviamente somos responsables de nuestros actos, pero en el momento en el que el tarotista o la tarotista te echa la culpa, está de alguna manera aumentando tu nivel de exigencia, tu nivel de culpa propia, que seguramente ya lo traigas, o incluso si estás en un momento, porque es un tema que para ti es delicado o es complicado y te sueltan ese ataque innecesario y gratuito, que de hecho esa acusación, esa confrontación así excesiva yo la veo innecesaria, incluso en algunas corrientes terapéuticas que están muy de moda y que trabajan mucho con la confrontación y con el espejo, y eso es un culto al ego y al narcisismo, que bueno, eso sería un tema aparte. En este caso no me parece bajo ningún concepto sano ni necesario decirle a alguien esto ha pasado por tu culpa, porque no se trata de culpa como tal. Cada uno gestiona las cosas como las gestiona y con las herramientas que tiene y el conocimiento que tiene en ese momento. Entonces, en lugar de recrearnos en la culpa, quizás es más interesante hablar de que tenía que pasar así, no lo supiste hacer de otra manera. Otra cosa es que tú quieres hacer algún tipo de redención, de sanación o lo que sea. Entonces yo ahí te voy a acompañar. En este caso también se nota mucho cuando un tarotista es terapeuta y cuando no lo es. Cuando alguien va a hacerse una lectura de tarot, está en un momento vulnerable. Está poniendo su confianza y su destino en manos de una persona que trabajó en una baraja. Y un tarotista tiene que tener eso en cuenta. Entonces, tal y como yo de la información, tiene que ser de forma que esta persona no le haga más daño.
o que esta persona no se, tire más abajo de lo que quizás ya viene. Porque si yo le digo a alguien, mira, esta persona se ha ido con otra y ha sido por tu culpa porque tú no lo cuidaste, estoy hundiéndola. Esa persona no va a salir, reforzada ni con herramientas de poder, porque ya se va a quedar con la cosa de que es su culpa. Entonces todo lo que le diga a continuación no le va a entrar, porque vengo yo, que no la conozco de nada, que le hago una lectura de cartas y me meto nuevamente en el juicio. El tarotista, y esto sería quizás como la red flag, así como en general para cualquier tarotista o cualquier terapeuta, tiene que estar libre de juicio. Mi opinión, mis creencias dan igual, se quedan en la puerta de la consulta. Porque cuando yo estoy sentada en consulta con un cliente, ya sea de tarot, de constelaciones o de lo que sea, me pongo al servicio del cliente y me pongo al servicio de su sistema de creencias y respeto su historia, respeto cómo lo hizo y respeto las decisiones que tomó en cada momento. Entonces, no es su culpa. Doy por hecho y le digo a mi cliente, damos por hecho que lo hiciste como lo tenías que hacer. Eres responsable de tus actos, para bien y para mal, pero sin entrar en la culpa. Eso pasó porque tenía que pasar así y ya está. Posiblemente tú no diste lo mejor de ti, pero también es posible que hubiera algo dentro de ti que no te lo permitiera. Quizás no pudiste dar lo mejor de ti en esa relación, en esa pareja, porque había algo dentro de ti que no podía hacerlo y tenía que ser así. Ya está, vamos a centrarnos en el presente, en cómo sanar tu presente, ya sea contigo mismo, contigo misma o con respecto a esa pareja que se fue con otra persona. Tu problema es que te tienen envidia. Esta es la tercera red flag y esta me parece tóxica. He hablado también en algún vídeo sobre el tema de la envidia. Yo no digo que no exista el tema de la envidia, pero la envidia es la justificación por excelencia para todo lo malo que me pasa. Cuando a mí me pasa algo malo, no tengo amigos, no me sale trabajo, lo que sea, no me va bien económicamente y es porque me tienen envidia. Si alguien se mete conmigo es porque me tiene envidia, estoy tirándole la patata al otro, estoy tirando la responsabilidad afuera, porque la justificación es que como me tienen envidia y quieren verme mal, pues me destruyen. Por un lado, te voy a decir algo que a lo mejor choca, pero que cuando lo aceptas te da muchísimo poder. No eres tan importante, no eres el centro del universo de nadie. Ocúpate de ser el centro de tu universo y con eso tienes más que suficiente. Entonces, cuando el tarotista te da ese argumento de te tienen envidia, esto te pasa porque la gente te tiene mucha envidia, normalmente también te va a ofrecer algún tipo de trabajo de amuleto contra la envidia y el mal de ojo. Que ojo, como te digo, la envidia existe y se puede despertar, pero aquel o aquella que solo ven o que son especialistas en ver la envidia en el ojo ajeno, no son conscientes de lo recontraenvidiosos que son ellos, porque somos espejo y reflejo. Entonces, cuando a mí me ha venido alguna vez en consulta algún cliente que me dice la típica frase de estoy cansado de despertar tanta envidia, es que yo no puedo dejar de ser quien soy porque los demás me tengan envidia, ¿qué hago? ¿Me anulo a mí mismo, a mí misma? Vamos a ver qué pasa con tu envidia, porque suelen ser personas que dicen que no son para nada envidiosas y cuando trabajas con ellas te das cuenta de que tienen esa envidia a flor de piel. Entonces, si el tarotista te da ese argumento, ten por claro que seguramente te haga una consulta para decirte lo que cree que tú quieres oír, para subirte el ego, para que te quedes contento o contenta con su trabajo y vuelvas a contratarlo. Y de paso, si te puede, sacar, porque es así hablando claro, algún amuleto extra, algún trabajo extra para tú protegerte contra la envidia, pues más vas a seguir ganando. Entonces, lo de la envidia es bastante relativo, es un argumento que yo no lo uso en consulta porque puedo ver a lo mejor algún tema de alguna envidia que alguien sienta hacia ti, pero la gente que te dicen me hacen trabajos porque me tienen envidia, suelen ser personas que a lo mejor tienen algún tema con el narcisismo. Todo pasa por mí, todo pasa por mi causa, soy el centro de la vida de mucha gente y no es tan así. Esta red flag para mí es un poco delicada, pero voy a abrir este melón. Aquellas personas que están leyendo el tarot y te dicen, me dicen que te digan, mis espíritus me hablan, mis guías me dan esta información. Siempre he dicho que cuando tú lees el tarot con sus códigos. Cuando tú haces adivinación, mediumnidad o canalización, haces eso. Si tú traes las dos cosas, tienes que decirlo, esto es una lectura de tarot canalizada.
o con la participación extra de mis guías o tus guías o quienes participen. Pero aquellos que están haciendo una lectura de tarot y están todo el rato mostrándote las cartas y diciéndote, me dicen que, me dan esta información, tus guías me dicen que, estás de alguna manera dándole como un plus a tus lecturas de tarot, porque hay unos guías que hablan. Pero es que también, si hay unos guías que hablan, ¿para qué necesitas la baraja? Qué rico sería que tú leyeses tu baraja de tarot, sacaras todo tu conocimiento de tarot en esa lectura y luego como extra le sumarás los mensajes de los guías. Pero a mí normalmente lo que me suena a esto es personas que necesitan sobresalir sobre el resto de tarotistas. Entonces lo que hacen es decir, yo no leo las cartas, son mis guías quienes me revelan la información a través de las cartas. Entonces tú lo has dicho, tú no lees las cartas. Tú haces una canalización y utilizas una baraja pues como soporte. Me parece muy bien ese tipo de trabajo, me parece muy bien ese tipo de enfoque, pero me parecería más legal que la persona lo dijera. Que la persona dijera, esto es una lectura canalizada en la que acompaña una baraja de tarot. Pero esto no es una lectura de tarot como tal, porque el tarot como tal, como te digo, no es mediúmnico. En el tarot hay intuición, puede haber interpretación y según, digamos, las capacidades de la persona, puede haber a lo mejor algo un poquito más espiritual. Pero una lectura de tarot se puede hacer sin todas estas herramientas. Entonces a mí, esos tarotistas que me dicen, mis guías me hablan, me revelan que me están revelando esta palabra con esto, no. Tú estás haciendo canalización seguramente o mediumnidad, pero no es tarot. Las 4 red flags que te he planteado tienen algo en común. Y además lo tienen con la quinta, que es la que la vamos a entrar ahora, que es el tema del ego. Aquí estamos viendo el ego del tarotista. El tarotista que te habla de envidias, que te habla de me han hecho brujerías y demás, te está diciendo, tengo esa capacidad para verlo y yo te lo puedo quitar. Con lo cual, ahí ya está creando un enganche emocional. Sabes que yo soy muy partidaria de la autosanación y de esas herramientas que a ti te dan poder. Siempre digo que la persona que se engancha además con sesiones de constelaciones o de tarot tiene, digamos, un tema que mirarse ahí importante, porque estos son servicios puntuales que te pueden ayudar en momentos puntuales de tu vida. Tú puedes tener tu tarotista de confianza y es maravilloso, pero en momentos puntuales, no digamos día sí, día también. Que obviamente muchos de estos tarotistas es lo que están buscando, el cliente que siempre recurra y vuelva a sus consultas. Entonces, la quinta red flag que te voy a plantear tiene mucho que ver también con este tema del ego. Y esto es algo que me parece fundamental para un tarotista y para un terapeuta, que es que no te escuche. Ese tarotista que cuando le estás contando tu historia ya te la conoce y te hace que sí, y va firmando y va mezclando sus cartas y si puede te suelta alguna frasecita como lo he adivinado, lo he sabido porque tengo esa capacidad especial y trato de que sea una frase que a ti te deje sorprendida para que tú digas, me lo ha adivinado todo, ha acertado en todo, me ha dicho todo literal tal y como ha pasado. Ahí también estamos viendo un ego del tarotista muy grande. La consulta de tarot es para ti. El protagonista o la protagonista eres tú. Ni el tarotista, ni la baraja, ni nada que no seas tú, porque es para ti, es tu espacio. Entonces, obviamente, un tarotista tiene mucho que decir con una baraja, pero es sumamente importante que te escuche, porque la lectura es para ti. Y te digo más, cuando tú hablas, cuando tú manifiestas y el tarotista está mezclando las cartas también te están escuchando. Entonces, es fundamental que el tarotista sepa escuchar, te sepa dar tu espacio y entienda que el protagonista no es él y sus mensajes maravillosos. El protagonista eres tú, con tu historia, con tus preguntas y con todo lo que a ti te está pasando. Entonces, un tarotista que no te escuche, que no te deje hablar o que dé por hecho lo que vas a decir o que adivine o interprete antes de que tú termines la frase, no te está haciendo un favor, porque te está ahorrando tener que hablar, te está deslumbrando. Y parte de la magia del tarot es que tú hables, que tú te expreses, porque así es como la baraja y el tarotista capta tu energía y conecta contigo. Entonces, la consulta de tarot no es un espacio para que el tarotista con su baraja se luzca, es un espacio para que tú saques tus respuestas, te expreses, hables y sanes. Esto que no se te olvide. Creo que la conclusión podría ser esa precisamente. Eres el protagonista de tu consulta de tarot. El tarotista que no te da ese protagonismo
no te ve. Y con estas red flags que te he planteado, te aseguro que es un tarotista, una tarotista que solo se ve a sí mismo, a sí misma, y que lo que está buscando es la vanagloria de su ego personal. Nada más. Un tarotista no deja de ser una persona que se pone a tu servicio a poder ayudarte en lo que tú necesites y utiliza una herramienta maravillosa y totalmente subestimada como es una baraja de tarot. Espero que te haya gustado, servido e inspirado. No sé, digamos, cómo te has sentido tú en consulta de tarot, cómo te han tratado, si has encontrado respuestas que, digamos, te han satisfecho, que te han servido, cómo han sido los tarotistas con los que has tratado. Me encantará también conocer tu experiencia, cómo han sido tus vivencias y bueno, si quieres aportar también, por supuesto, alguna otra red flag que para ti sea importante, pues le damos cabida y será más que bienvenida. Te invito como siempre a que te suscribas al canal, ya sabes, dale click, comparte, bueno, todas estas cosas bonitas que haces, que son gratuitas y que me ayudan muchísimo. Parece una tontería, pero cada suscripción, cada like, cada comentario ayuda muchísimo a posicionar el canal y que llegue a muchísima más gente. Te invito también, si quieres dar un pasito más hacia adelante, si echas un vistazo a la membresía, vas a ver que los precios son muy accesibles y las ventajas creo que son interesantes, que te pueden gustar y aportar mucho. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Te mando un beso enorme y que estés muy bien. Cuídate.